Vamos a seguir alabando al Señor y exaltando su nombre.
Iglesia, muy buenos días, qué alegría poder estar en sus casas en este domingo especial, en este domingo de celebración, en este domingo de recordar que Dios ha sido bueno con nosotros y que su amor nos inunda. Es una alegría para mí inmensa poder estar en sus casas, desde mi casa, y poder tener un tiempo para acercarnos a Dios a través de su palabra y que Él pueda hablarnos a través de su palabra. Así que yo te voy a invitar a que allí donde estés puedas por un momentico cerrar tus ojos y conversar con Dios, decirle Dios gracias por la oportunidad de estar vivos. Hoy pongo mi corazón, pongo mi mente, todo mi ser, dispongo mi ser completamente a que tú hables a mi corazón a través de tu palabra. Señor, en tus manos estamos y con nuestro corazón dispuesto y nuestra mente atenta a lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Hoy te damos gracias a través del nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, hoy es una oportunidad súper especial de poder acercarnos a Dios y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes, compartir como iglesia, acercarnos a Él a través de su palabra. Así que lo voy a invitar a que haga conmigo memoria de lo que hemos venido hablando estos últimos domingos, viernes, este último mes casi. Como iglesia hemos venido trabajando, hemos venido meditando en torno a una serie que hemos llamado Convicciones, ¿cierto? Hemos venido hablando de diferentes convicciones, no sé cuál es la que usted más recuerda. Le voy a invitar a que ahí en los comentarios ponga de pronto esa frase, esa prédica o ese nombre de aquella convicción que más recuerda. A ver cuáles son esas que más han hecho eco o que de pronto quedaron marcadas en nuestro corazón. Yo le voy a ayudar a recordar algunas. Hemos hablado de Jesús como nuestro Salvador, por ejemplo. Hemos hablado de esa convicción de nuestra salvación. Hemos hablado de nuestra convicción en torno a las prácticas espirituales. Hemos hablado de nuestra convicción como iglesia en torno a la restauración, en torno a la sanidad. Nos compartía el pastor Obed hace 8 días. Y bueno, hemos venido hablando de diferentes temas, no sé cuál es el que más ha llamado tu atención, eso que ha hecho eco en nuestro corazón. Y hoy tengo la posibilidad de compartir con ustedes un nuevo tema en torno a estas convicciones que tenemos. Un tema que para mí es emocionante, pero que tristemente se ha vuelto un tema como algo, o cuando se piensa en ese tema, se ve como un tema limitante, como de hecho poco motivante. De hecho, muchos lo ven como inalcanzable. Y lo que quisiera es que usted y yo pudiéramos pensar para que como que confirmemos esas ideas que yo les estoy dando. Y yo quisiera que usted me ayudara entonces a pensar, le voy a dar la palabra de la que vamos a estar compartiendo hoy y usted va a pensar sinónimos. ¿Listo? Entonces hoy vamos a estar hablando de santidad. Y yo le voy a invitar a que usted piense con qué sinónimos o cómo podría definir usted la santidad. ¿Listo? ¿Qué sinónimos o cómo podrías definir la santidad? Si pensamos sinónimos, es probable que las primeras palabras que vengan a nuestra mente, a nuestro corazón, sean irreprensibles, intachables, sin mancha, sin arruga, totalmente limpios, como que vemos una imagen blanca completamente. Y creo que por ahí nos empezamos como a acercar al concepto de santidad, ¿cierto? Pero eso lo vamos a dejar ahí y ahora yo quiero que nos hagamos unas preguntas un poco como reflexivas en torno a eso. Y quisiera primero preguntarte si crees que es posible ser santo. ¿Crees que es posible ser santo? ¿Crees que es posible alcanzar esas palabras que acabamos de decir? Irreprochable, irreprensible, sin mancha, completamente puro. ¿Tú crees que es posible alcanzar ese nivel? Y si lo llevamos un poquito más personal, ¿tú crees que eres santo? ¿Crees que eres intachable? ¿Crees que eres irreprensible? ¿Crees que eres sin arrugas, sin mancha? Bien, cuando pensamos la santidad de esa manera, para muchos se vuelve algo inalcanzable, algo que quizá no podemos alcanzar nunca, no podemos tocar ni vivir, y que de hecho quienes intentan como acercarse a eso, o a quienes concebimos como que empiezan a acercarse a esa figura de santidad, los ponemos aparte, los ponemos como en un lugar diferente. Entonces por eso cuando nos dicen piense en alguien santo, entonces a todos se nos viene su santidad, ¿cierto? Entonces ya saben qué imagen se nos viene a la cabeza, o comúnmente, como en la tradición en la que nos hemos criado, pues nos dicen santo y pensamos en este tipo de personas que se apartan de la sociedad o que se aparten de la vida, digamos como que comúnmente todos vivimos, y se apartan para vivir una vida totalmente como distanciada, ¿cierto? Y de hecho entonces los separamos a ese nivel como para decir ellos están por aquí arriba, nosotros por aquí abajo, y a ese nivel no vamos a poder llegar.
Pero hoy yo quiero como que esos mitos que de pronto tenemos con respecto a la santidad podamos destruirlos. Hoy quiero que quedemos al finalizar estos minutos de prédica, que podamos tener en nuestro corazón una convicción profunda en torno a lo que es la santidad, que podamos estar convencidos de lo que es santidad, pero también de lo que no es, que podamos estar convencidos de ello. Y la ruta que quiero que transitemos se la voy a decir de una vez y usted me va a ayudar a ir mirando paso por paso. Vamos a mirar tres cositas fundamentalmente. Quiero que al terminar estos minutos tengamos estas tres cosas muy presentes en nuestro corazón. Si las tenemos, yo creo que me doy por muy bien servido. Lo primero que quiero que entendamos es que la santidad no depende de nosotros. No somos santos por nosotros mismos. No sé si esa idea le suena un poquito escandalosa a usted, pero tranquilo que ahorita la vamos a profundizar. Lo primero entonces es que la santidad no depende de nosotros mismos. Somos santos gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. No somos santos por nosotros mismos, sino por el sacrificio que Jesús hizo. Él fue el único que cumplió esos estándares máximos de santidad y por ese sacrificio que Él hizo, nosotros hoy podemos ser considerados santos. Entonces, eso es lo primero. No somos santos por nosotros mismos. Lo segundo que vamos a mirar es que ese Jesús que nos santifica, Él nos hace una invitación a ser santos. Y eso será lo segundo que vamos a profundizar ahorita. Y después vamos a mirar que esa invitación que Jesús nos hace, lejos de ser una invitación desmotivante, una invitación motivante, una invitación como que nos encierra o nos limita, lo que permite es una invitación de libertad, una invitación a vivir una vida llena de sentido, de plenitud, de propósito. Y eso es lo que quiero que abordemos en estos minutos que vamos a estar compartiendo juntos. Así que vamos a comenzar entonces a transitar esa ruta. Y quiero que primero tengamos algunos elementos, digamos, como importantes en mente y que hablemos como un poco del contexto de santidad. Cuando pensamos en santidad, comúnmente pensamos como en una serie de preceptos como morales, como en algunos conceptos que debemos cumplir, un estándar moral que todos debemos alcanzar, ¿cierto? Normalmente es lo que pensamos de santidad, pero creo que la santidad es muchísimo más que una serie de cosas que debemos cumplir. Cuando pensamos en el concepto, cuando miramos el concepto de santidad a la luz de lo que la Biblia nos menciona, a la luz de lo que la Biblia nos propone, vemos que santidad tiene que ver con alguien apartado, alguien que se aparta de un contexto. De hecho, miramos que la Biblia nos dice que Dios es santo. Entonces, cuando pensamos en santidad, pensamos en ese poder creador máximo, en ese poder de creatividad llevado a un extremo tal que no puede ser comparado con otros. Eso es ser santo, que es tan creativo, que es tan perfecto que tiene que apartarse porque el resto no, digamos, no le dan la talla, ¿cierto? Y el único que cumple ese estándar y el único que llega a ese nivel de creatividad tan grande es Dios. Ese Dios tan grande decide crear la humanidad. Ese Dios santo, perfecto, apartado, decide crear a la humanidad, decide crear el universo y por eso vemos todo lo que hoy tenemos en nuestro universo, ¿cierto? Todo eso fue gracias a la creatividad, es decir, a la santidad de Dios. Esa es la definición como más exacta de santidad, ser apartado, ¿cierto? Más que una serie de preceptos morales, es ser apartado. Y lo vamos a ir entonces abordando y nos damos cuenta que Dios es ese ser apartado, crea la humanidad y nos da la posibilidad de elegir entre acercarnos a Él, ¿cierto? Entre vivir una vida cercana a Él y tener, digamos, como esa decisión contraria y ahí es cuando entra el pecado. El pecado lo que hace es apartarnos a nosotros de ese Dios santo. ¿Por qué? Porque ese Dios perfecto que ha creado todo esto de manera tan maravillosa, no puede tener cerca de Él pecado, no puede tener cerca de Él muerte, no puede tener cerca de Él manchas, ¿cierto? Ese Dios de esa belleza absoluta no se puede ensuciar y en ese estado de nosotros como seres humanos pecadores no podríamos acercarnos a Él por nosotros mismos. Entonces lo que hace Dios es empezar a dar una serie de recomendaciones para acercarnos a Él. Y esto que acabo de decir quisiera sustentarlo a la luz de lo que nos dice la Biblia, de que no, ninguno de nosotros es santo. Y eso lo vamos a encontrar en Romanos 3. En Romanos 3 vamos a encontrar varios pasajes. Hay uno de hecho, uno que es muy famoso para todos nosotros, ¿cierto? Que por cuanto todos pecamos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero en ese mismo pasaje también dice que no hay justo ni aún uno. Es decir, que no hay nadie santo. Pero
Entonces ahí empezamos a comprender, la santidad no depende de nosotros, no es por nosotros mismos, no somos santos por nosotros mismos. Y lo que empieza a hacer entonces Dios en el Antiguo Testamento, a la luz de la historia bíblica, es que en el libro del Levítico, que digamos tiene que ver con una serie de leyes, lo que hace es, listo, yo soy un Dios santo, para acercarse a mí no pueden tener manchas, no pueden tener cosas que los ensucien. Entonces, para que se puedan acercar a mí, es necesario empezar a limpiar todas esas manchas, es necesario empezar a limpiar todas esas cosas que, digamos, que llamémoslo arrugas, aquellas cosas manchadas, esas cosas que te impiden ser puro, pues hay que purificarte para poderse acercar a Dios. Y entonces en Levítico vamos a encontrar una serie de conceptos y de cosas que debían hacer las personas de ese tiempo para acercarse a Dios. Dios en ese momento estaba, digamos, tipificado, estaba puesto, digamos, como representado más bien dentro del templo. Entonces, para que aquellas personas pudiesen acercarse como a ese lugar santísimo donde estaba Dios, debían purificarse. Ahí nos da una muestra de que el ser humano debía cumplir una serie de requisitos para acercarse a Dios. El ser humano debía purificarse para acercarse a Dios, y eso es lo que nos muestra el Levítico, ¿cierto? Pero la historia bíblica no es una historia como que esto es una parte y ya, y como que solo nos podemos quedar con eso. La Biblia es una historia completa que va de Génesis a Apocalipsis, y este es como el inicio solamente, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico es el tercer libro dentro de esta historia. Pero más adelante, si seguimos avanzando, por allá va a aparecer un profeta que se llama Ezequiel. Profetas, esas personas que podían ver, digamos, el futuro, ¿cierto? Y Ezequiel, en el capítulo 47, ahora sí quiero que me acompañen a la palabra y vamos a leerlo juntos. Ezequiel en el capítulo 47 tiene una visión de lo que sería posteriormente esa cercanía del hombre con Dios. Y lo que vemos entonces en el capítulo 47, vamos a leer desde el versículo 8 solamente, es que Ezequiel ve lo siguiente. Empieza a ver que desde el templo, es decir, desde ese lugar donde se representaba la presencia de Dios, empiezan a fluir unos ríos de agua viva. Y Ezequiel dice en el versículo 8, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua a este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida donde llegue esta agua. Básicamente, lo que Ezequiel está viendo es que el lugar donde estaba la presencia de Dios representada, es decir, el templo, ese lugar donde las personas debían purificarse para entrar, ahora cambia la perspectiva totalmente y ahora las personas no van a cambiar para acercarse, sino que desde ese río mismo va a empezar a fluir un río, va a empezar a fluir una corriente de agua que puede purificar el resto de su contexto, que si va a un desierto le va a traer vida a ese desierto, que si va a un mar muerto le va a traer vida a ese mar muerto. Y no sé eso que empieza a representar para ti, pero eso lo que nos da es una visión profética de lo que iba a ser Jesús cuando Él viniera. El hombre tenía que cumplir una serie de preceptos morales para acercarse a Dios, pero cuando aparece Jesús, la perspectiva cambia y ahora Él es Dios, ese ser divino buscando las maneras de acercarse al hombre. Antes el hombre debía hacer todo lo posible para acercarse a ese templo y purificarse. Ahora lo que está diciendo la palabra es que Dios mismo empieza a ir hacia los hombres. Y ese río de agua viva es Jesús. Digamos que si nos toca ponerlo en una persona, es Jesús. Y ahora Jesús empieza a tocar personas, empieza a ir por los diferentes lugares, empieza a ir donde hay desiertos, empieza a ir donde hay personas o vidas muertas, empieza a ir a esos lugares y empieza a traer vida. Y eso es lo que quiero que pueda quedar en nuestro corazón. Jesús llega a nosotros a llenarnos de vida, a quitar el poder que la muerte tenía sobre nosotros, a apartarnos, es decir, a hacernos santos. Esto traducido a nuestro contexto, esto traducido a nuestra realidad, iglesia, significa que no importa qué tan muerto estés, porque el mar muerto está muy muerto, ¿cierto? O estaba muy muerto en esta visión. No importa qué tan seca consideres que está tu vida, no importa qué tan impuro, qué tan imperfecto, qué tantas tachas, qué tanto pecado haya dentro de ti. Lo que nos dice esa historia es que si tú dispones tu corazón, ese río de agua viva, personificado en Jesús,
puede venir y limpiarte completamente, porque si trajo vida al mar muerto, en esta visión puede traer vida a tu vida, puede traer vida a tu familia, puede traer vida a la situación o la realidad que estés atravesando. Ese es el Jesús que viene a nosotros, ese Jesús que viene y nos llena de vida, que llena de vida los desiertos, que llena de vida nuestra situación difícil, que llena de vida aún el mar muerto más muerto que pueda existir. Ese Jesús está dispuesto a llenar de vida. Así que no sé cuál es tu realidad, pero Jesús está dispuesto a llenarte de vida. Y eso tiene que ver con santidad. Y ahí nos damos cuenta que ahora la perspectiva cambia totalmente. Nos empiezan mostrando en Levítico una figura de que el hombre debía cambiar para acercarse a Dios. Y ahora lo que hace Jesús es mostrar que Jesús se acerca al hombre. Y una vez Jesús se acerca, el hombre puede cambiar. Y eso cambia nuestra perspectiva muchísimo, porque ahora no depende de nosotros, depende de aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Ahora no tenemos que cambiar para acercarnos a Jesús. Ahora nos acercamos a Jesús y cambiamos. No es que nos vayamos a quedar con una sola parte de la historia, no, nos acercamos a Él y eso nos permite cambiar. Eso hace la situación mucho más difícil, porque en nuestras fuerzas estoy seguro de que no sería posible. En esa época del Antiguo Testamento, ahí a la luz del Levítico, vemos que muchas personas, de hecho, buscando esa perfección y acercarse a Dios de esa manera, muchos perdieron su vida y se dieron cuenta que no daban la talla, que no cumplíamos ese estándar moral alto que Dios ponía. Por eso Jesús viene, lo cumple a perfección y por cumplirlo a perfección puede darnos la posibilidad de ser santos. Esa es la primera parada que queremos hacer en esta ruta, y es entender que no somos santos por nosotros mismos. Somos santos porque ese río de vida personificado en Jesús ha venido sobre nosotros y nos llena de esperanza, nos llena de vida. Llena de vida nuestra muerte, llena de vida lo que estamos viviendo, nos hace santos. ¿Hasta ahí vamos bien? Quiero que me confirmen por ahí, hagan una señita de que vamos claros en los comentarios, que vamos teniendo las cosas claras, súper bien. Pero esta es la primera parte de la historia. Y yo quiero que aquí continuemos así súper atentos como estamos, porque si nos quedamos solo con esta parte de la historia, vamos a quedar con una visión un poco sesgada de lo que es la santidad. Vamos a quedar con una visión un poco limitada de lo que es la santidad. Estaremos de acuerdo en que independiente de cuán lejos estemos de Dios, si hoy tomamos una decisión de acercarnos a Él nos purifica. Independiente de qué tan manchados estemos, Él está dispuesto a purificarnos y a santificarnos, ¿cierto? Pero esa es la primera parte de la historia. Una vez Jesús nos santifica, Él nos hace una invitación a ser santos. Y ese es el segundo, digamos, como aspecto que quisiera abordar en esta mañana, y es que una vez Él nos santifica, nos invita a vivir una vida santa. Y esa es la segunda parte de la historia, no podemos quedarnos solo con la primera. Jesús sabe que la santidad conviene a nuestra vida. De hecho, el salmista lo menciona en el Salmo 39:5, dice que la santidad conviene a tu casa. Jesús sabe que esa vida de pecado que hemos llevado no ha sido una vida plena, no ha sido una vida de satisfacción, y tú mismo lo habrás experimentado. Sabes que ese pecado y esas cosas que te ensucian o que te han ensuciado, porque a partir de hoy vas a ser santo, esas cosas que te han ensuciado, que han tachado tu vida, que te han limitado, todas esas cosas han limitado precisamente el propósito que Dios tiene contigo, y eso no es conveniente para ti, y Jesús lo sabe, Dios lo sabe, y por eso nos dice: listo, yo te purifico, yo te limpio, yo te sano, pero ahora quiero que empieces a vivir una vida completamente diferente. Quiero que empieces a vivir una vida santa, una vida llena de sentido, una vida apartada, y vamos a empezar a utilizar la palabra una vida diferente. Es lo que quiero que empieces a vivir. El punto aquí que quiero aclarar es que, y creo que es importante mencionarlo, es que la santidad es muy diferente de la religiosidad. Y quiero que establezcamos una diferencia allí dentro de esta invitación a ser santos, porque muchas personas buscando ser santos se convierten en religiosos. Y muchas personas evitando ser religiosos no son santos. No sé si lo que acabo de decir es muy enredado, voy a intentar repetirlo en las mismas palabras. Muchas veces aquellas personas que buscan ser santos se convierten en religiosos. No estoy diciendo que todos, estoy diciendo que algunas personas que buscan ser santos se convierten en religiosos, pero que también el otro extremo, la otra cara como de esa moneda, es que muchos, evitando ser religiosos, evitando caer en esa religiosidad, no son santos. Entonces por eso va a ser importante distinguir las dos palabras, saber qué es santidad, saber qué es religiosidad y empezar a enfocarnos en lo que es la santidad. Listo.
Hay un predicador que expone esto muchísimo más amplio y tiene como de hecho una serie en su iglesia que se llama La santidad conviene, la religiosidad mata. Él se llama Andrés Speaker, por si usted lo quiere buscar más adelante. Él profundiza mucho más en esto. Yo simplemente quiero mencionar algunas cositas con respecto a ello. Listo. La religiosidad, cuando hablo de religiosidad, estamos hablando un poco de eso que les decía ahorita, cumplir una serie de parámetros morales, una serie de requisitos, una serie de reglas para acercarnos a lo divino. La santidad parte desde la otra perspectiva y nos dice, ese ser divino, ese Dios perfecto se ha acercado a nosotros y nos hace santos. Piensen en que la religiosidad no solo es, digamos, desde el catolicismo común que nosotros conocemos, piénsenlo en cualquier otra religión y se va a dar cuenta que para alcanzar eso bueno, para alcanzar eso perfecto, para alcanzar eso divino, las personas deben cumplir una serie de requisitos, deben cumplir una serie de parámetros para alcanzar eso. Nuestra perspectiva y nuestra manera de ver la vida es un tanto diferente de eso. Nosotros no nos inclinamos por ese lado religioso, sino que creemos que la santidad depende de Jesús, que Él nos santifica y que una vez lo hace podemos empezar a parecernos a Él. Eso es como la primera diferencia ahí entre religiosidad y santidad. Lo otro es que la santidad se enfoca en el corazón de las personas. La religiosidad se queda con lo externo de las personas. La santidad busca el corazón. En el caso de David, no sé si usted lo recuerda, cuando van a escoger a esa persona que va a ser el ungido, ¿cierto? Empiezan a buscar el parecido como físico, qué tan corpulento era, qué apariencia física tenía, qué era lo externo. Pero entonces el profeta lo que hace, bueno, Dios lo que hace a través del profeta es mirar el corazón. Eso mismo sucede con nosotros hoy. Muchas veces esas personas que a veces caemos en la religiosidad nos quedamos solo con lo externo, nos quedamos en cómo está vistiendo, nos quedamos en cómo se está peinando, nos quedamos en cómo, quizá cómo habla, y son cosas externas, ¿cierto? Jesús nos invita a ver lo interno, Jesús nos invita a ver el corazón de las personas. Jesús no nos invita a cambiar desde afuera hacia adentro, Jesús nos invita a cambiar desde adentro hacia afuera y eso es mucho más significativo. Eso es santidad, eso es ser santos. Ya entonces ahí establecemos, religiosidad tiene que ver con mirar las apariencias, mirar lo externo, santidad tiene que ver con mirar el corazón, mirar a lo profundo de nuestra realidad como seres humanos. La religiosidad, la religión, se queda con las preferencias, con aquellas cosas que yo considero que están bien. Por eso Jesús le da tan duro a los religiosos cuando Él estaba aquí en la tierra, porque los religiosos empezaron fue a quedarse como con las cosas que les convenían para ellos, lo que era conveniente para ellos como sociedad. Pero Jesús no se queda con las preferencias, Jesús va a lo profundo de la realidad del ser humano, Jesús se queda con los principios. Y hay una diferencia ahí entre principios y esas cosas externas. Yo sé que usted me lo entiende, pero si lo queremos poner en ejemplos, sería pensar de nuevo, por ejemplo, en nuestra manera de vestir, ¿cierto? Eso sería una manifestación externa, eso sería quedarnos con la periferia de la realidad de la persona. Jesús nos invita a ir a lo profundo y a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que sucede al interior de tu corazón? Eso es como unas diferencias ahí generales en torno a lo que es religiosidad y en torno a lo que es santidad. Nuestra invitación hoy, o la invitación que nos hace Jesús, no es una invitación a ser religiosos. La invitación que nos hace Jesús es una invitación a ser santos. De hecho, en la primera carta, en la primera epístola de Pedro, quiero que me acompañen, por favor. Vamos a ir a la primera epístola de Pedro y vamos a leer desde el capítulo 1 varios versículos. Y para que entendamos un poco más esa invitación a ser santos que nos hace Jesús. Porque entonces ya sabemos algunas cosas de santidad, ya sabemos que no es religiosidad, pero entonces ahora vamos a ver a la luz de la palabra qué cosas adicionales podemos decir con respecto a la santidad. ¿Listo? Entonces tenemos en el versículo 13, 1 de Pedro 1, 13, dice, por eso, estén listos para actuar. Vamos a empezar a subrayar ahí palabras de lo que es ser santos. Por eso, estén listos para actuar con inteligencia, la primera. La segunda es que tengan dominio propio. Otra recomendación para ser santos es que pongan su esperanza completamente en lo que se les dará cuando Jesucristo regrese. Sean hijos obedientes. No hagan todas las cosas malas que hacían antes cuando vivían sin conocer a Dios. Más bien, vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo el que los llamó. Pues en la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo.
ya que ustedes dicen que es su Padre el que juzga las obras de cada uno sin tener favoritos. Entonces vivan dándole honra mientras estén de paso por este mundo. Unos versículos súper contundentes, unos versículos súper bonitos de los que podemos sacar muchísimas palabras, pudiésemos profundizar y sacar varias prédicas de ahí también, pero yo quiero que tomemos esas palabras que nos ayuden a ser santos, ¿cierto? Listo, Jesús nos invita a ser santos. Bueno, entonces ya vamos a empezar a mirar qué cosas debemos tener presentes, qué cosas debemos tener en nuestro corazón, en nuestra mente muy claras para ser santo. Lo primero es que actuemos con inteligencia, que seamos sabios. Es lo que nos está diciendo aquí la palabra en el versículo 13. No sé qué otras versiones ustedes tienen, pero hay unas que dicen que piensen con claridad. Seamos inteligentes, seamos sabios. Otra es que tengamos dominio propio. Claramente la santidad también tiene que ver con dominio propio. Y hay dos palabras que a mí me gustan mucho en lo que viene en esos pasajes adicionales. Y una es que algo que nos ayuda a ser santos es tener nuestra esperanza en Jesús. Muchas veces nos enfocamos como, aquí me gusta pensarlo como en montar bicicleta, ¿cierto? Cuando uno está aprendiendo a montar bicicleta, uno no se puede quedar mirando la llanta de la bicicleta, porque si uno se queda mirando la llanta, pues se va a caer fácilmente. Uno debe tener su mirada un poco más allá, un poco más al norte, ¿cierto? Un poco más como enfrente, hacia lo que viene. Y eso, digamos que es la manera en que yo entiendo esto, pues tengamos nuestra esperanza en Jesús, no nos quedemos mirando hacia abajo, no nos clavemos nuestra mirada hacia abajo, sino que pongamos nuestra mirada en Él, pongamos nuestra esperanza en Jesús, eso nos va a ayudar a ser santos. Y lo otro es que vivamos como hijos obedientes. 4 palabras: sabiduría, dominio propio, esperanza y obediencia. 4 palabras que nos pueden ayudar a ser santos. Y les voy a invitar a que terminemos de leer este pasaje y vamos a leer el versículo 18, porque este versículo es sorprendente. A mí es uno de los pasajes favoritos de esta cita y dice que, como bien saben, a ustedes los rescataron de la vida inútil que heredaron de sus antepasados. Su rescate no se pagó con cosas que se acababan como el oro o con la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, que fue como un cordero sin mancha y sin defecto. A Cristo Dios lo había escogido desde antes de la creación del mundo, y Él apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Como bien saben, a ustedes los rescataron de la vida inútil que heredaron de sus antepasados. La santidad nos invita a vivir una vida completamente llena de sentido, de propósito, una vida útil en el buen sentido de la palabra. Y lo que hace Jesús al limpiarnos, al purificarnos, es rescatarnos de esa vida inútil que quizá hemos llevado. Así que no sé si tu vida hasta el momento has considerado que ha sido inútil o si has visto que la relación con Dios de muchas personas no ha sido útil. Hoy lo que nos dice Pedro es que hemos sido rescatados de esa vida para empezar a vivir una vida completamente llena de sentido, de propósito, una vida llena de acción, una vida llena de libertad. Y empiezo como a cerrar con estas ideas, y es que muchas veces vemos la santidad, o cuando pensamos en santidad como una serie de prohibiciones, una serie de reglas que debemos cumplir, y solamente la limitamos a eso, una serie de prohibiciones, cuando la santidad tiene que ver muchísimo más con la libertad, con la posibilidad de alcanzar ese propósito, con la posibilidad de alcanzar el potencial con el cual fuimos creados. La santidad es muchísimo más que un conjunto de prohibiciones. Claro, tendremos que tener presente que hay cosas que no debemos hacer, ¿cierto? Y hay cosas que sí nos convienen. Y yo lo pienso, o me gusta pensar la santidad también como con una analogía en el matrimonio, ¿cierto? Si pensamos el matrimonio desde lo que no podemos hacer, pues nadie se casaría porque lo verían muy limitado. Pero cuando pensamos el matrimonio desde la posibilidad que nos genera, desde el disfrute y el goce que podemos encontrar en compartir una vida con una persona, ¿cierto? En compartir nuestra vida con una persona, nos damos cuenta que esa persona importa tanto, está en un nivel tan alto que el resto de personas pues pasan a un segundo plano. No es que no nos importen, pasan a un segundo plano. Simplemente nos enfocamos tanto en esa persona que nos enfocamos en disfrutar y en hacer feliz a esa persona, ¿cierto? Las otras pasan a un segundo plano. Eso mismo pasa con la santidad. Nos enfocamos tanto en Jesús, ponemos tanto nuestra esperanza en ser como Él, que el resto de cosas que pudiésemos hacer o dejar de hacer pasan a un segundo plano. La libertad tiene que ver con la santidad tiene que ver con libertad.
Como jóvenes, en Alianza Joven hemos venido trabajando un poco esto a la luz de un libro que es muy bonito, que se llama Diferente. Y el autor, que es Lucas Leis, nos habla un poco desde lo que es la santidad como una emocionante aventura. Y él tiene una frase con la que quisiera empezar a cerrar. Lucas Leis dice que la santidad es la belleza de alcanzar tu potencial en lugar de arruinar tu destino. Dios sabe que, bueno, Dios te creó, Dios me creó con un propósito, Él nos creó con un objetivo que cumplir, con un propósito al que debemos apuntar, con un propósito que debemos vivir, con un propósito que debemos cumplir. La santidad lo que hace con nosotros es ayudarnos, es potenciarnos, es apalancarnos, es ponernos esa ruta para cumplir ese propósito. Todo lo contrario, lo que pudiésemos llamar pecado, lo que hace es evitar que como seres humanos cumplamos ese propósito, que disfrutemos al máximo del potencial que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que hace el pecado. Así que no sé si el pecado te ha limitado, no sé cuánto ha limitado el pecado tu vida y tu propósito, pero hoy hay esperanza. Recuerda lo primero que vimos, no importa qué tan sucio estés, Jesús está dispuesto a limpiarte y a llenarte de sentido, a llenar de libertad tu vida. Si has considerado que has estado atado, que has estado encadenado, una serie de cosas que has hecho en tu pasado, pues hoy hay esperanza para tu futuro en lo que viene. Y por último, entonces, lo que quisiera mostrarles es que la santidad es una invitación a vivir una aventura que es totalmente emocionante, que lejos de ser limitante, que lejos de ser desmotivante, es una invitación que llena de sentido y propósito lo que hacemos, llena de sentido y propósito nuestra vida. La santidad tiene muchísimo más que ver con aquello que hacemos que con aquello que dejamos de hacer. Lo voy a decir de nuevo, la santidad tiene que ver más con lo que hacemos que con lo que dejamos de hacer. Porque muchos limitan desde una postura religiosa santidad como vestirse de esta manera, hablar de esta manera, peinarse de esta manera. Y la santidad es muchísimo más que eso. La santidad tiene que ver con amar a Dios, con amar a las personas. La santidad tiene que ver con dar esperanza a aquel que no la tiene. La santidad tiene que ver con servir a las personas, abrazar al que nadie abraza, como lo hizo Jesús, acercarnos al que nadie se acerca, amar al que nadie ama. Eso es santidad. Y esa fue la santidad que Jesús nos mostró. Esa es la santidad que yo te invito a vivir. Claramente Jesús aborrecía el pecado y Jesús no estaba de acuerdo con el pecado porque sabía que el pecado lo que hacía era limitar y amarrar la vida de las personas. Y por eso él quería borrar el pecado, quería empezar a limpiar el pecado de esas personas para que ellos pudiesen disfrutar del potencial que Dios tiene con ellos. Historias podemos encontrar muchísimas. Voy a mencionar solo una y es la historia de esta mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Yo sé que esa historia la conocemos muchísimo, ¿cierto? El pecado tenía a esta mujer encerrada, el pecado tenía a esta mujer limitada, el pecado no permitía que esta mujer cumpliera el propósito que Dios tenía con ella. Y quizás esa ha sido la historia de muchos de nosotros, ¿cierto? El pecado amarrándonos, o quizás la historia es la historia tuya, el pecado te amarra y no te permite disfrutar de lo que Dios tiene para contigo, del propósito y del sueño que Dios se trazó contigo desde el momento en que te creó. Pues Jesús se acerca a esa mujer, transforma su corazón. Jesús se acerca a esa mujer, transforma su vida y ahora esta mujer vive una vida completamente diferente. Ahora el pecado ya no la limita, ahora su vida es una vida llena de libertad. Eso mismo ha sucedido con nosotros, eso mismo ha sucedido conmigo, yo sé que con muchos de ustedes. Y hoy la invitación es que si sientes que tu vida ha sido limitada por el pecado, hoy hay una invitación a ser santos. Hoy Jesús quiere limpiarte. La santidad tiene que ver más con lo que hacemos que con lo que dejamos de hacer. Muchas veces nos enfocamos tanto en no hagas esto, no hagas esto, no vayas a tal lugar, no hagas tal cosa, no hagas tal cosa, que nos olvidamos de hacer lo que Jesús quiere que hagamos. La santidad tiene que ver con vivir una vida digna de ser vivida, entendiendo el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Es una invitación a ser santos, una invitación a ser diferentes, una invitación a vivir una vida completamente llena de propósito. Y quisiera que de esta manera cerráramos esta conversación, esta prédica, y que pudiésemos orar por un momentico. No sé en qué o qué de las cosas que he mencionado ha hecho más eco en tu corazón, en tu vida, y quiero que oremos. No sé si de pronto tu vida ha estado llena de manchas, ha estado llena de pecado y hoy quieres recibir o quieres sentir que ese río de vida personificado en Jesús limpia completamente tu ser. No sé si tu vida, al contrario, ha sido buscando la santidad, te has vuelto religioso o evitando ser religioso
olvidado la santidad. No sé con qué te identificas, pero quiero que oremos para que hoy quedemos con esa invitación que Jesús nos hace a vivir una vida santa, pero que entendamos que somos santos por Él. Dios, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra trae vida a nuestro corazón. Gracias porque tu palabra llena de sentido y de disfrute, de plenitud, de gozo en nuestra vida. Señor, hoy hemos hablado de vivir una vida santa y entendemos que la santidad, lejos de ser limitante o desmotivante, es una invitación a una aventura que resulta ser totalmente sorprendente y emocionante, Dios. Hoy queremos que tú puedas venir a nuestro corazón. Si quizá la realidad de las personas que están escuchando esto es que su corazón ha estado muy lejos de ti, que han estado muy sucios, que han tratado de cumplir muchísimas cosas para acercarse a ti, pero pues que nunca las han cumplido porque solos no son capaces. Hoy queremos, Dios, que tú limpies su corazón, que Jesús pueda llegar a su mente, a su corazón, tomar el trono de ese lugar y empezar e invitar o limpiar a esa persona completamente y hacerle una invitación a vivir una vida santa. Señor, hoy queremos empezar a vivir una vida conforme al sueño y al anhelo que tú tienes con nosotros. Queremos empezar a vivir una vida conforme al propósito, conforme a la libertad que tú has trazado con nosotros. En el nombre de Jesús hoy oramos y te pedimos que tú llegues a lo profundo de nuestro corazón y de nuestras realidades en esta mañana. En el nombre de Jesús. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Guía mi corazón a lo alto, lo profundo. En tu presencia estaré y te adoraré. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Aleluya, 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 mi Rey. Así es, entonces esta mañana tenemos una invitación a ser santos, porque realmente la santidad nos conviene a nosotros
Y como nos cerraba este tiempo Santi diciéndonos, la santidad se trata más de lo que hacemos que de lo que dejamos de hacer. Y tenemos que ser obedientes, inteligentes, tener dominio propio, como nos lo decía allí en la carta de Pedro. Así que familia, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Queremos agradecerles por este tiempo y seguimos en nuestra marcha del ladrillo, seguimos en nuestra donación por el ladrillo, por los ladrillos. Ya adquirimos los ladrillos para el muro de contención, ahí ustedes lo pueden estar viendo, pero si usted ha construido alguna vez, usted sabe que todo cuesta y cada proceso es necesario. Estamos empezando y necesitamos que usted se una a este proyecto, porque cuando donamos un ladrillo, donamos una casa. Y también hace 8 días teníamos a los niños, teníamos unas bolsas de regalo aquí para los niños que han estado participando de las clases y ya ustedes pueden ver ya a los niños recibiendo sus regalos, allí los están viendo aquí, aquí los están viendo ustedes y le damos gracias a Dios por esos padres, por esas abuelas, por esos hermanos, por esos profes que han estado al cuidado de estos chicos y han estado estudiando las clases con ellos en el tiempo que tenemos para ellos de pequeños aliancistas. Así que no los deje solos, acompáñelos en este tiempo de clase, levántese con ellos, salte con ellos, responda a las actividades que hacen a los profes, vuélvase un niño con ellos mientras ellos están viendo la clase para que ellos puedan disfrutar aún más este tiempo. Así que quiero dejarles entonces con la clase de los niños, agradecerles por conectarse y bendecir sus vidas. Que esta semana el Señor sea bendiciendo sus alacenas, sea bendiciendo sus trabajos, su estudio, sus necesidades. Que allí donde hay algún diagnóstico de enfermedad podamos tener la convicción de Dios nuestro sanador. Allí donde estamos viendo un problema que se está volviendo grande, podamos tener la convicción de que Dios es más grande que mis problemas. Allí donde estamos viendo un problema, donde estamos sintiendo que nuestra salvación se está perdiendo, podamos recordar que Dios es nuestro Salvador, podamos recordar cada una de las convicciones que hemos venido teniendo, que cuando usted no quiera leer la Biblia, no quiera orar, usted pueda recordar la convicción de que nuestras prácticas espirituales realmente son necesarias para nuestra vida y la convicción de que hacer las cosas por el Señor es mucho más importante porque eso es santidad. Así que familia, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días, el viernes nuevamente en nuestra transmisión. Dios los bendiga y niños.